Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo la segunda parte del Anti-Edipo. En esta segunda parte, en este segundo capítulo, básicamente vamos a analizar el segundo capítulo que se llama Psicoanálisis y familiarismo, la Sagrada Familia. Bueno, este va a ser el capítulo central con respecto a la cuestión del psicoanálisis, la crítica a Freud y a Lacan y al psicoanálisis en general. Que también da título al Anti-Edipo, ¿no? que es un título, por así decirlo, tan chocante, ¿no? Que por así decirlo, tan llamativo. Sí que es cierto que, a mi parecer, es un libro que es muy interesante en todas sus partes, ¿no? Y los diferentes temas que tratan, pero sí que a lo mejor puede que sea para mí el capítulo más aburrido, aunque dé nombre al título, ¿no? Pero también es central, ya que, por así decirlo, expresa a qué se debe esa crítica, porque sí que es cierto que esa crítica va a ser como el eje que también dirija las motivaciones por las cuales están haciendo este libro, ¿no? Y cuáles van a ser su toma de posición con respecto al inconsciente. Como os he dicho, el título ya, por así decirlo, es un poco burlón. Del capítulo dice la Sagrada Familia. Al fin y al cabo, lo que les va a molestar bastante a Deleuze y Guattari es como Freud y Lacan, ¿no? Al fin y al cabo, como los dos popes del psicoanálisis, han centrado todo el análisis, o sea, han centrado el inconsciente en la cuestión del Edipo, como si eso fuera, para empezar, como si fuera verdad, y además, por así decirlo, eliminándolo o castrando, digamos, la potencia, la fecundidad que tiene el inconsciente, y, por así decirlo, tratar de capturarlo y apresarlo mediante un modelo, ¿no? Por eso lo de la Sagrada Familia. Ellos van a ironizar en todo momento, se van a meter bastante, van a pasarse bastante incluso, ¿no? Porque les parece que no tiene ningún sentido realmente tratar de pensar el inconsciente por medio de ese análisis edípico, como si, por así decirlo, fuera un presupuesto estructural del cual no se puede salir y que, por así decirlo, sería la base que rige el psicoanálisis, y por lo tanto sería la base, ¿no?, que explica las motivaciones internas del inconsciente, ¿no? Lo que van a llamar el secretito, o eso es el papá, mamá y yo, ¿no? Es que es al fin y al cabo ese triángulo edípico en el cual, al parecer, pues eso, para el análisis freudiano y lacaniano, pues eso va a ser central, y en el momento pues que te ocurre el complejo de Edipo, el complejo de Electra, tienes una serie de carencias, etcétera, por así decirlo, eso ya va a derivar en un análisis a partir de ese esquema, ¿no? Y todo tu deseo y toda la profundidad de tu inconsciente va a estar, por así decirlo, teledirigida hacia esa cuestión. Y claro, esto va a ser una cosa que les va a molestar muchísimo, ¿no? Para empezar, van a decir que el inconsciente es huérfano, ¿no? El inconsciente no tiene papás, no tiene ni papá ni mamá, en el sentido de que al fin y al cabo, aunque al fin y al cabo la figura de la familia sea un elemento central en el inconsciente, o sea, un elemento importante, ya que al fin y al cabo tiene una incidencia sobre la vida de la persona, sería ridículo reducirlo todo a ese triángulo edípico, ¿no? Y para empezar, lo que ellos van a proponer, van a decir, es que al fin y al cabo el inconsciente no es un teatro en el que aparece pues el actor, que es el padre, la actriz, que es la madre, y el hijo, ¿no? Y parecería que a través de ese teatrillo sirviera de un molde que se aplicara a todo tipo de familia. Que, para empezar, otra cosa que también van a criticar es que es un modelo de inconsciente que, por así decirlo, es totalmente eurocéntrico, ¿no? En el sentido de que es un tipo de familia acomodada, podríamos decir incluso burguesa, ¿no?, por la época y tal, que al fin y al cabo, a través de ese modelo, por así decirlo, se escapa a entender el inconsciente como un fenómeno que va más allá del tipo de cultura europea, ¿no?, o occidental. Entonces es una cuestión que van a criticar, que no tiene ningún tipo de sentido pensar en términos de Edipo, porque al fin y al cabo es como si estuviéramos poniéndole un corsé al inconsciente, ¿no? Está diciéndole, vale, si no tiene que ver con papá, con mamá, con deseo sexual hacia ellos, bueno, toda la cuestión del entramado del complejo de Edipo, pues al fin y al cabo
en el momento que le quitas eso, ¿no? Es como que realmente le estás dando la potencia que realmente tiene el inconsciente, ¿no? En el sentido de que el inconsciente es indomable, no lo puedes cerrar a esas categorías, a ese teatrillo y pensar que funciona de esa manera, ¿no? Justamente lo que van a criticar es eso, ¿no? Que no es un teatro, sino que por lo contrario es una fábrica. Y esto es interesante porque en relación a lo que hablamos en el anterior capítulo, la fábrica por definición es algo productivo, es decir, el inconsciente es productivo, produce deseo, y el deseo, como hablábamos, en tanto que somos máquinas deseantes, ¿no? En tanto que tenemos esas máquinas deseantes dentro de nosotros, inevitablemente, irracionalmente e inconscientemente, no podemos evitar desplegar ese deseo. Y ese deseo, por así decirlo, va más allá de ese marco teórico o ese modelo que supone Edipo. En tanto que, para empezar, el deseo no es psicoanalizable en el sentido de darle un significado. Y esto, pues claro, esto también destruye la concepción psicoanalítica clásica, ¿no? Que básicamente lo que dicen es que no se puede interpretar lo que dice el inconsciente porque no tiene sentido, en un sentido de interpretar y decir, ah, vale, que te referías a esto. No, lo que se puede hacer, que es lo que van a proponer con el esquizoanálisis, que va a ser, por así decirlo, la alternativa al psicoanálisis que trae Deleuze y Guattari, básicamente es, por así decirlo, no entender el inconsciente, sino ver cómo funciona esa máquina. Es decir, esas máquinas funcionan, hay unas máquinas deseantes, y en ese proceso de desear, están deseando cosas, digamos, de un modo totalmente maquínico, ¿no? En el sentido de como nos imaginamos una máquina del tipo que sea, ¿no? Que es simplemente un funcionamiento, un mecanismo que se activa y ya está. De modo que, por así decirlo, esa forma en la que despliega su deseo es irracional, ¿no? Y, por así decirlo, tratar de darle un sentido concreto a por qué se desea lo que se desea, para Deleuze y Guattari pues es absurdo, ¿no? Digamos que para comprender el inconsciente hay que entender que, para empezar, parte del hecho de que, por así decirlo, no puede evitar desear lo que desea, ¿no? Uno no elige desear lo que desea, ¿no? Esto me recuerda a la fórmula de Reich, el psicoanalista, ¿no? Que lo van a tratar en el libro también, porque por ejemplo, y esto tiene relación con el punto, ¿no? que estábamos hablando, una de las cosas que les interesará también a Deleuze y a Guattari con respecto al inconsciente y la producción del inconsciente va a ser el hecho de que, en tanto que el inconsciente desea sin poder evitar lo que desea, ¿no? incluso pudiendo ir en contra de sus intereses conscientes, puede desear cosas que realmente no quiere. O sea, puede desear algo que no quiera. Es un poco el punto, ¿no? Y esto, vuelvo al punto de Reich, ¿no? Traen a colación a Reich porque, hablando acerca de cómo pudo llegar el fascismo, el nazismo al poder, ¿no? Lejos del típico análisis de las masas fueron engañadas, les prometieron una cosa y esta cosa no llegó y no tenía nada que ver. No. El análisis de Reich es muy interesante y al fin y al cabo Deleuze y Guattari están totalmente de acuerdo porque dice, no, las masas no han sido engañadas, las masas han deseado el fascismo, las masas han deseado el nazismo. Y esto es muy interesante, porque si hubo la posibilidad de que se generara eso, no es porque realmente las masas fueran engañadas y ya está, sino que las masas vivieron y desearon en ese momento, incluso de forma irracional si se quiere, ¿no? Lo desearon que hubiera ese fascismo y ese nazismo. No es simplemente un engaño de, ay, pues mira, que hemos sido un poco tontos y hemos caído en la trampa. No. Y eso es lo interesante, ¿no? Que al fin y al cabo van a querer desenredar Deleuze y Guattari en su propuesta de esquizoanálisis, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos entienden que la producción deseante, que como hemos visto se despliega a todas las capas de la realidad, y que parte de esas máquinas deseantes, que por así decirlo son irracionales y que producen de forma como produce una fábrica, ¿no? Digamos, en el propio hecho de producir por producir, ¿no? Pues digamos que esa producción deseante equivale a la producción social. Y esto es interesante porque dirán que tienen la misma naturaleza, pero difieren en el régimen. Es decir, están en órdenes distintos, en niveles distintos, pero realmente son lo mismo. Es decir,
que hay una producción deseante por parte de un sujeto, ¿no? Hablando en términos de sujeto, realmente no es más que una diferencia, ¿no?, de lo que sería la producción social, ¿no? Realmente si se produce una serie de instituciones, si se producen una serie de movimientos sociales, al fin y al cabo esa producción no deja de ser una producción deseante a un nivel, por así decirlo, amplificado, ¿no? En vez de a un nivel molecular, a un nivel molar, ¿vale? Digamos que sería una máquina más compleja, en tanto que se ha habido una serie de acoplamientos en los cuales esos sujetos se han organizado, han hecho una manifestación, han hecho una revolución, o ha habido una serie, digamos, de batallas culturales que han hecho que la gente piense una serie de cosas y no otras. Digamos, todo ese tipo de cambios han sido porque ha habido un cambio en el deseo de la gente. Y al desear ese cambio, al haber ese cambio en la concepción del deseo, también ha habido un cambio en la producción social, en las cosas que se hacen, en la organización de la misma. Entonces esto es muy interesante, ¿no?, la propuesta de Deleuze y Guattari, porque al desvincular a Edipo del deseo, lo que van a conseguir es que el propio deseo tenga una capacidad mucho más amplia, digamos, de acción, ¿no? Ya que al fin y al cabo el deseo no dependería simplemente de cuestiones sexuales y todavía menos con cuestiones, digamos, familiares, sino que el deseo es algo propiamente que atañe a la economía, atañe a la política, atañe a la cultura, atañe a la historia, atañe a la ciencia, atañe a todo, ¿no? El deseo atañe a todo porque al fin y al cabo el deseo estaría conectado, sería lo que conecta, lo que hace que se dé un agenciamiento entre una cosa y otra, da igual qué cosa y otra sea. Entonces esto es muy interesante y por eso también toda la cuestión de la esquizofrenia, de capitalismo y esquizofrenia, la figura del esquizo, ¿no?, y el propio esquizoanálisis. ¿Por qué? Porque lo que les va a interesar a Deleuze y a Guattari es el hecho de que el esquizofrénico para Freud y Lacan, sobre todo para Freud, va a ser una figura muy molesta, porque no es un neurótico, ni tampoco es un paranoico per se, en el sentido de que al fin y al cabo no se deja esquematizar en el Edipo. El esquizofrénico, por así decirlo, va mucho más allá en su delirio. Y más allá, digamos, de que romanticen la figura de la esquizofrenia, evidentemente está bien hacer una separación entre la esquizofrenia médica o clínica y más bien, digamos, esa visión ideal que tienen Deleuze y Guattari en tanto las determinaciones que genera ese estado mental que podría, digamos, ser analizado desde un punto de vista filosófico, que es lo que ellos hacen, ¿no? Pero básicamente el esquizofrénico, esa postura, lo que haría, por así decirlo, es reventar los flujos, descodificarlos, en el sentido de que al haber, por así decirlo, una disociación entre, o más bien como, sí, una disociación, digamos, una despersonalización del ego, queda en segundo lado, y todos esos nombres propios, esos sustantivos, digamos, todo el significado de las cosas, hablando de razas, hablando de pueblos, hablando de culturas, hablando de todo tipo de entes que se nos vengan a la mente, son vividos por el esquizofrénico como si fueran el mismo, ¿sabes? En el sentido de que los vive, digamos, con la intensidad que producen esas palabras, como si se trataran, digamos, de la potencia que tienen tras de sí sin ser filtradas por un ego, por así decirlo, ¿no? Entonces el esquizofrénico, por así decirlo, puede delirar sobre su papá y su mamá, pero también puede hacerlo sobre cualquier cosa, por absurda o por seria que sea, ¿no? Entonces, esta figura del esquizofrénico para Deleuze y Guattari les va a parecer, vamos, interesantísima, ¿no? Porque al fin y al cabo el esquizofrénico tendría, digamos, una capacidad descodificadora y desterritorializadora de las cosas, ¿no? Si por así decirlo el deseo se codifica socialmente para que tenga unos límites, para que tenga, digamos, un marco, un contexto donde se puedan desarrollar una serie de cosas y no otras, por así decirlo, esa visión del esquizo sería esa visión en la que rebasan los límites, ¿no? Incluso habrá un momento en el que, sin hablar, o sea, sin adentrarme en la cuestión del capitalismo, dirá el capitalismo es el límite relativo y la esquizofrenia es el límite absoluto, ¿no? Porque al fin y al cabo el capitalismo, como veremos, es capaz de descodificar de descodificar sus flujos y constantemente ir reinventándose y cambiándose en todo momento, a diferencia de las máquinas sociales anteriores. Mientras que, sin embargo, el esquizofrénico, por así decirlo, lleva
esa descodificación, esa desterritorialización a su máximo esplendor, o sea, al punto cero, a la intensidad cero, es decir, al cuerpo sin órganos. Digamos que esa figura del esquizofrénico, por así decirlo, se desterritorializaría tanto, se descodificaría tanto, que por así decirlo, se disolvería en ese cuerpo sin órganos, en esa intensidad cero, en por así decirlo, en lo más bajo, pero por así decirlo también lo que tiene ese presupuesto casi de divinidad, ¿no? En tanto de que al fin y al cabo estás desconectado de todo, pero a la vez estás conectado con todo, ¿no? Entonces, la figura del esquizo va a ser como central para el análisis de Deleuze y Guattari, pero sobre todo por lo que presupone o por lo que sugiere, ¿no? De una forma mental, ¿no? De lo que, de la relación que tendría, ¿no? A nivel, digamos, del deseo y también de la producción social, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo lo que os tenía que decir. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.